Muchísimas gracias, María del Mar, por la invitación. La verdad es que es un orgullo poder moderar esta mesa en la que vamos a intentar debatir sobre la importancia y la contribución de la educación financiera en el mundo del deporte. Y nos gustaría crear un espacio vivo donde puedan nacer alguna incertidumbre y preguntas en relación a este tema que es tan interesante y, como bien comentaba, donde va a estar compuesta la mesa por Alejandro Jiménez, de la Escuela de Baloncesto de Los Guindos, que él es gerente desde hace ya 6 años del club, que es un alma mater de proyectos deportivos en Málaga y que han conseguido pues que la Escuela de Baloncesto de Los Guindos pues sea una de las organizaciones más grandes en Andalucía y sobre todo aquí en Málaga, dentro de la parte formativa, de la parte deportiva y sobre todo con un enfoque muy integral y profesional del deporte. Y por otro lado, como bien comenté, no hace falta presentación, pero bueno, diremos algo de él. Beni Rodríguez, exjugador de baloncesto español, conocido por su dilatada carrera en el baloncesto, que además forma parte de la historia del Unicaja, que ha sido medallista olímpico, campeón del mundo y que, bueno, tras retirarse del baloncesto, pues forma parte de manera muy activa dentro de todos los proyectos que están vinculados a la Fundación Unicaja, a Málaga, y entre ellos, pues bueno, pues su labor en la Academia 675, el proyecto ASIP y Fundación Unicaja, etcétera. Nosotros, como comentaba, vamos a crear una línea de debate que espero que resulte interesante para todos los espectadores, ¿no? Entendiendo que la educación financiera tiene un papel fundamental en el deportista, debido sobre todo a la propia naturaleza que tiene la carrera de un deportista, ¿no? Suelen ser muy cortas, muy intensas y sobre todo eh, con ingresos muy variables, ¿no? Y muchos de los atletas profesionales, pues en muy pocos años ingresan una cantidad de dinero que la mayoría de los mortales, pues no lo consigue a lo largo de toda su vida y pues gestionar ese dinero, pues cobra realmente importancia en este tipo de casos, ¿no? Donde la estabilidad financiera después de la carrera profesional es uno de los puntos realmente más importantes. Por ello, el objetivo de la mesa va a ser comprender cómo la educación financiera puede ayudar a los deportistas a manejar mejor sus finanzas, proteger su patrimonio y planificar un futuro financiero sólido. Me gustaría comenzar haciendo algunas preguntas a ellos que pueden ir contestando en el orden que prefieran, ¿vale? Y sobre todo, en una primera línea con un tema más general es: ¿cuál creen que es el papel de la educación financiera en la vida de los deportistas y en su carrera? Si quieres, Bernie, comienzas tú, por favor. Venga, vamos a por ello. Primero, muchas gracias, como siempre, por invitarme. Cualquier actividad relacionada con el deporte me encanta estar participando y especialmente si la lidera Fundación Unicaja, que bueno, para mí es mi propia casa. Tú lo has descrito muy bien. La clave en cuanto a la parte económica de los deportistas profesionales, yo creo que tiene dos grandes claves. Una primera, que empiezas a ingresar una cantidad de dinero muy por encima o por encima de lo que podría ser una cantidad normal en un trabajo normal. Y la segunda cosa más importante es que ocurre con una edad muy temprana. Cuando tienes 18, 19, 20 años, no estás preparado para recibir una cantidad de dinero tan alta o para gestionarla, mejor dicho. Y por eso creo que el entorno familiar es tan importante, porque normalmente la educación financiera en estos deportistas suele ser o nula o casi nula. Y es por ello que tiene mucho sentido que tengamos esta charla hoy, que se pueda seguir abriendo este debate, ¿no? Y podemos ir haciéndolo sobre todo en esos deportistas jóvenes que tienen esa proyección de poder estar en el mundo del alto rendimiento, del mundo profesional, para que entiendan, además de otras muchas cosas, que la parte económica es muy importante tener conocimiento sobre ello, aunque luego acabes teniendo a una persona que te controle esa manera de invertir o esa manera de usar tu dinero, pero tienes que tener unos conocimientos mínimos sin duda. Alejandro. Hola, buenos días, muchas gracias Manuel, muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros en el día de hoy para hablar un tema pues que el tema de la educación financiera está claro que es esencial, es un punto muy importante para cualquier persona, pero en concreto para un deportista que, como habéis comentado, tiene una serie de singularidades
y particularidades como son recibir unos ingresos más elevados de lo normal, a lo mejor durante un periodo corto de tiempo, luego su carrera profesional es muy breve, pues es un tema que deben de tomar conciencia, quizás esos deportistas, esas personas, tienen que tomar conciencia de esa situación, de esa singularidad que tienen, para tener una planificación y una toma de decisiones correctas durante ese periodo que le permita tener una estabilidad en el futuro a largo plazo. Entonces, el tener conocimientos básicos, el que sean capaces, como dice Bernie, de rodearse de un entorno adecuado, el que sepa, el saber, el dejarte asesorar bien, el buscarte un asesoramiento adecuado, pues es fundamental, porque al final de lo que se trata es de tener una estabilidad durante toda una vida, y aunque tenga un periodo de su vida que quizá los ingresos, el tema económico pueda no ser un problema, el tener una estabilidad a largo plazo es lo que hay que hacer. Hay que hacerle tomar conciencia a los deportistas de que la vida después es muy larga y que tienen que tener una estabilidad hasta el final de su vida. Gracias. Y sobre todo, sobre lo que comentáis, que la evidencia de que existe un contenido importante sobre el conocimiento de la educación financiera dentro de deportistas por las propias características que tiene este deporte, me gustaría saber, Bernie, ¿qué problemas financieros se enfrentan normalmente los deportistas y cómo crees que la educación financiera podría ayudarles a evitarlos? A ver, aquí también veo quizás dos problemas básicos. Uno, en creer que vas a tener ese ingreso de dinero toda la vida, con lo cual tu nivel de gasto, tu nivel de uso de ese dinero es muy elevado. Especialmente cuando eres más joven. No tanto que también, porque no estás acostumbrado a tener esa cantidad de dinero, no eres consciente de qué significa esa cantidad de dinero, sino porque, lo que digo, ¿no?, que siempre piensas que vas a tener esa cantidad de ingresos el resto de tu vida. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el ser una persona pública, que la gente sabe que estás recibiendo una cierta cantidad de dinero por encima de la normal, se te acerca muchísima gente a ofrecerte grandes negocios maravillosos para incrementar tu patrimonio, ¿no? Y es cierto que culturalmente empiezas a sentir o a tu alrededor empiezas a sentir que, oye, estás ingresando un dinero, tienes que invertirlo, tienes que ponerlo en algún sitio, no lo puedes dejar en la cuenta, no lo puedes. Entonces empiezas a tener como la necesidad de multiplicar ese dinero, y es donde empiezan a llegar los riesgos, sobre todo si no conoces bien lo que significa el mundo de la inversión, y especialmente si se te acerca gente que no es la adecuada. Yo ahí, el tema de la conciencia, como estaba diciendo Bernie, de tener la conciencia de tu situación, de que esos ingresos no van a estar durante toda tu vida, seguro, y que de tener una buena planificación. Y luego también el cuidado, y aparte del entorno, las personas que se te puedan pegar, porque sepan que tú en ese momento pues eres una persona que puedas tener dinero y tal. Es también ahora, en la época que vivimos, de la inmediatez, de que cualquier persona en un momento podemos descargarnos cualquier plataforma. Ahora es tan fácil el poder invertir, ¿no?, que nos descargamos una aplicación y podemos. Entonces, si tú encima, además, en ese momento, como deportista, que estás teniendo un acceso a unos ingresos que son un poquito más elevados, pues el riesgo que corres es mucho mayor que una persona a lo mejor que no tiene tantos ingresos. Entonces, el conocimiento, la conciencia de la situación, el saber que tienes que tener una formación para poder acceder a determinadas inversiones, el conocer bien las inversiones, que muchas veces uno de los problemas que hay con la educación financiera es que la mayoría de las personas no conocen en los productos que invierten, que te ofrecen, y ahora pues enseguida te metes en redes sociales y hay personas que te dicen que puedes multiplicar tus ingresos en no sé cuánto tiempo, tal, y todo eso pues evidentemente no es cierto, y tienes que tener mucho cuidado. Entonces, pues eso. Y también hay otro problema que yo creo que es importante, los deportistas, que es el manejo de los impuestos, ¿no? Tú buscas asesoramiento, pero las personas que te asesoran, pues también tienen que tomarse el interés en saber si esas personas están haciendo bien las cosas, el que te expliquen, el conocer un poquito
qué es lo que hace con tu dinero, el saber, y todo eso viene, pues eso, desde una formación, ya en la propia formación como deportista, una breve formación para que luego cuando llegue el momento, pues todos esos conocimientos básicos se tengan para no cometer estos errores. Vamos, cualquier error en lo dispuesto, cualquier mala inversión, pues ya te hace que parte de esos ingresos, que en algunos casos son cuantiosos, puedas tener, que te permitan tener una vida tranquila o por lo menos vivir bien durante mucho tiempo, pues pierdas esa capacidad económica por culpa de unas malas decisiones. Sí. Sobre lo que estáis hablando, dicen los asesores financieros que una de las grandes debilidades que tienen los deportistas es que suelen invertir o suelen guiarse un poco en los productos financieros de sus amigos, del entorno que les rodea. Berni, tú que has tenido una etapa larga en el mundo profesional, ¿crees que eso se da, que es así? Sí, absolutamente sí. El deportista profesional es por naturaleza, estoy generalizando mucho, ¿vale? Pero es por naturaleza inseguro. Siempre está asustado a quién se le va a acercar, porque siempre nos previenen de esto, entonces tiende a hacer lo que hace tu entorno. Por eso, como decía al inicio, ¿no? El entorno es tan importante familiarmente y sobre todo, y aquí la responsabilidad que tienen las agencias de representación es tan grande. Y es que normalmente los jugadores siempre escuchan lo que te dice tu agente, tu agencia, en muchos ámbitos. En la evidente, que es la contractual, la de irte a un equipo a otro con tal contrato o uno diferente, pero sobre todo en esas otras cosas y una de ellas puede ser esta, ¿no? La educación financiera, que ya digo que es nula o casi nula. Y sería muy interesante que se empezaran a hacer cursos sencillos de aprendizaje para los chicos más jóvenes o no tan jóvenes, y que entiendan esto. Y efectivamente, respondiendo en concreto a la pregunta, tendemos a guiarnos con lo que hacen los compañeros. Cuando un compañero más veterano viene, mira, tengo esta oportunidad, estudiala, fíjate qué bien, y solemos ir en grupos a hacer determinados tipos de cosas. Te voy a hablar de algo muy sencillo, ¿no? Pues en mi época hubo un jugador que compró una propiedad en un espacio en Málaga en concreto y 6 jugadores compraron allí. Y el equipo, el grupo, todos los que venían de fuera, acababan viviendo en ese espacio vital. Pero lo mismo ocurre hoy en día. Un jugador o dos han ido a un espacio en Málaga y todos van en grupo a esos espacios, ¿no? Son las tendencias que suelen llevar y, como digo, suele ser porque al final te fijas en lo que hace tu compañero, especialmente si es más veterano, y en esa inseguridad o desconocimiento pues tiendes a seguirle. Sí. Y sobre eso, Alejandro, tú que tienes experiencia dentro de la gerencia y de la gestión de un club que supera el 1.000.000 de jugadores, con una estructura que ves prácticamente todas las categorías, ¿crees que la conciencia de la educación financiera debe aparecer ya en las primeras etapas de la formación? A ver, falta mucha formación financiera en general y es un... A ver, yo el otro día también, como parte de mi vida profesional, también lo dedico a la docencia. Yo observo a chicos de tercero, cuarto de la ESO, bachillerato, que son muy buenos estudiantes, pero claro, como persona que también tiene un poco de tiene formación financiera, te da la sensación de como que no están preparados para la vida, ¿no? Porque, bueno, que un chico aprenda o se tenga asumido, asimilado que sepa hacer una derivada, una integral o el logaritmo neperiano de tal, sea capaz de saber, entender, pero luego que no sepa cómo funciona el interés compuesto, el interés simple, conceptos muy básicos, cuando vas a pedir un préstamo, qué tienes que preguntar, qué tienes que saber, son conceptos sencillos, o cómo funciona una inversión financiera, qué capacidad puede tener una inversión de generarte ingresos. Son conceptos básicos, sencillos, que no se enseñan normalmente en el colegio. Ahora sí es cierto que en tercero o cuarto de la ESO hay asignatura de emprendimiento empresarial, yo sí vi, el otro día me estuve viendo, o economía en algunas, pero luego ya cuando te orientas, yo veo alumnos brillantes, deportistas que son alumnos brillantes, pero se han tirado por una carrera más como medicina o fisioterapia o alguna ingeniería. La educación financiera ya no la tocan más en toda su carrera y se dan casos, yo imagino que, bueno, Berry seguro que conocerá algún caso más, pero personas brillantes académicamente
académicamente, aparte de buenos deportistas, que luego no tienen formación financiera y a lo mejor han tenido problemas financieros pues por eso, a pesar de ser bueno. Claro, que tendría que ser transversal a todas las... Claro, es un tema de una formación que tiene que instaurarse desde el colegio, y luego también las organizaciones que tenemos deportistas en nuestros clubes, pues muchas veces para eso estamos, ¿no? Para cubrir lo que vemos que falta, pues cubrirlo y complementarlo a los jóvenes, y con talleres de formación, con escuelas, pequeñas sesiones, aunque sea con breves explicaciones a los que son un poquito más mayores, una nómina. El simple hecho, yo les pregunto muchas veces, entrenadores jóvenes que tenemos allí en los guindos me vienen, reciben su nómina y no entienden, bueno, pero ¿yo qué cobro? Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero por qué me quita dinero? ¿Por qué? Claro, y se lo tengo que explicar o se lo tenemos que explicar, y es porque no hay esa conciencia, no hay esa formación que debería de existir. Entonces, como me decías, ¿cómo se puede? Pues quizás pues las organizaciones que estamos con jóvenes, que son jóvenes deportistas, pues intentar completar, para eso estamos, ¿no? Para formar no solo deportistas, para formar también personas, ¿no? Entonces, pues esa formación, pues en un momento dado, cubrirla con pequeños talleres y pequeñas sesiones que tú les expliques pues aspectos básicos que seguro que para su vida le van a venir bien y le van a servir. Pues sobre eso, y incidiendo un poco en todas las variables que pueden depender del rendimiento de un deportista, desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista de lo emocional, desde el punto de vista digamos, de la estructura orgánica que tiene un club, etcétera. ¿Crees, Berni, que existe una relación entre el rendimiento deportivo y el bienestar financiero, o no influye? Absolutamente sí. Hoy en día, más que nunca ahora, se comprueba que todo lo que no es baloncesto es altamente importante dentro del día a día del deportista. Y esto está traducido en rendimiento deportivo y en lesiones. Si tu cabeza está en otro sitio, si tú tienes un malestar interno extradeportivo, influye. Y es por eso que cada vez más los clubes, aquí Unicaja Baloncesto es un club pionero, se preocupa de lo extradeportivo en el sentido, o sea, pensando en la dirección de lo deportivo, ¿no? Oye, pues si tu niña está malita o te estás divorciando o tu papá está enfermo o tienes un problema financiero, o esto influye muchísimo luego en el rendimiento y especialmente en las lesiones de los deportistas. Y esto está muy comprobado y afortunadamente, y esto ha cambiado mucho desde que yo empecé a jugar, ya no se ve al deportista como una máquina de hacer deporte de alto rendimiento. Es una persona que hace deporte y esa persona tiene sus circunstancias, y parte de sus circunstancias es lo económico, sin lugar a dudas. Alejandro. Abstraerse de la situación personal, ¿no? Y más un deportista que un deporte como el baloncesto, como la mayoría de los deportes, que requiere de precisión, requiere de concentración. Si tu cabeza no está centrada, pues yo creo que es imposible el que tú puedas desarrollar tu trabajo de forma adecuada. Entonces, si tú tienes tranquilidad, tienes una estabilidad financiera, pues evidentemente yo pienso que, al igual que personalmente nos pasa a los que en nuestro día a día, a los que nos dedicamos a otras cosas, si el deportista tiene una tranquilidad, una estabilidad financiera, una estabilidad personal, pues yo creo que su trabajo lo podrá desempeñar y lo podrá desarrollar de una forma más adecuada. Yo pienso que eso está claro. Lo que sí, porque al final es lo que decíamos antes, lo que decía Beni ahora mismo, no son máquinas, los deportistas son personas, son seres humanos que si no descansan bien, no duermen, tienen una intranquilidad, luego van a desarrollar su trabajo, pues no van a estar preparados para desarrollarlo de forma adecuada. Además, es exactamente igual que cualquier otra persona. La única diferencia, esto lo entendéis seguro, lo entendemos todos, es que el deporte profesional está tan amplificado con todo en cuanto a la visión de lo visual externo, lo mediático, lo pasional, es tan potente que todo está amplificado. Entonces, si tienes un problema en casa, se ve traducido muy fuertemente en tu rendimiento.
Además, Sí, es lo que estamos... que un día, que si un día tú no descansas o yo no descanso ahora, o ahora ves ni tú, pues si no descansas a lo mejor tienes un mal día, pero bueno, tú si tienes una reunión, pero en un deportista que no descansa una noche, pues al Se día nota, siguiente pues llega el americano de turno y te hace 4 mates delante se nota y muchísimo. no te enteras. Entonces, claro, depende de tu situación física también, ¿no? De estar preparado para poder desarrollar una actividad física que requiere de estar al 100%. Y si no estás al 100%, se nota más que si un día yo vengo a clase o voy allí a los guindos y a lo mejor no he dormido bien porque mi niña está con mucha tos y no he podido dormir. Entonces, os voy a contar un secreto que ahora que no nos escucha nadie, de Unicaja Baloncesto, ¿vale? Unicaja hace una cosa muy chula y es que pregunta a cada jugador después de cada entrenamiento una serie de preguntas que tiene que responder para tener un control muy exhaustivo y algo subjetivo de cómo se siente el jugador. Y eso te da unos parámetros muy interesantes. Por ejemplo, le preguntan cómo has dormido, le preguntan cómo está de cansado, cómo le dura ese sentido del entrenamiento. Entonces, cuando ese parámetro se dispara diferente al resto del grupo, es porque algo está ocurriendo. Y es la manera de estar pendiente de sus deportistas, sus trabajadores. Claro, al final estamos hablando de la conceptualización del entrenamiento invisible. Si forma parte del rendimiento, tú debes de cualificarlo y cuantificarlo. Cuantas más variables controles, mejor. Por eso la importancia y a lo que yo quiero llegar es que si entendemos que la educación financiera, la gestión del patrimonio, de recursos, etcétera, es tan importante, ¿por qué aún no existe la figura del asesor financiero dentro de los equipos? Aunque ya existen programas que lo desarrollan dentro de clubes, por ejemplo, Edufiné con su programa EdufiSport y demás, han hecho charlas y contenido específico, por ejemplo, con Unicaja, pero ¿creéis que llegará? ¿Creéis que será aportaciones individuales? ¿Creéis que se formarán parte de una estructura de club? ¿O realmente cómo veis la importancia de tener un asesor financiero dentro de los equipos? Yo creo que estamos bastante lejos de llegar a eso que comentas, que puede ser muy interesante, porque al final, aunque lo has explicado muy bien, ¿no? Todo lo externo, todo lo circunstancial, que no es el deporte, es muy importante para el rendimiento, no siempre se tiene esa atención tan plena o tan enfocada como se debería, ¿no? Ahora, por primera vez, que está muy en el foco ahora, toda la parte mental, toda la parte de gestión emocional está muy tenemos todavía mucho recorrido, ¿no?, para hacer, pero estamos en ese paso, ¿no? También en cuanto a la gestión emocional, podríamos poner en esa lista también la educación financiera y la de gestión de patrimonio, porque no vamos a hablar de los casos más llamativos que se escuchan en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero muy cercanos a nosotros vivimos a nuestro alrededor situaciones que son preocupantes en algunos casos. No siempre ocurre, pero en algunos casos ocurre, y poder tener esa oportunidad de tener el conocimiento o de tener, fíjate, simplemente una persona cerca para en un momento determinado acercarte y hacer una pregunta, ya es suficiente para mejorar eso. Vamos, yo pienso que esto es como todo, ¿no? Es la evolución propia del deporte profesional y del deporte en general. Antes estaba el primer entrenador ayudante, quien tenía suerte tenía un entrenador ayudante más y un preparador físico, pero luego ya empezaron a aparecer el nutricionista, el fisiólogo, el psicólogo, tal. Y es verdad que esta es una figura que dentro de los clubes, y además dentro de un club profesional, pues seguro que hay personas muy preparadas, con capacidad y con conocimiento financiero como para ese rol poder en un momento dado asumirlo. Quizás Unicaja, por las características, por el vínculo que tiene con una entidad financiera y con una entidad como la Fundación o Unicaja y tal, quizá el acceso a ese tipo de programas, de formaciones o la vocación que pueda tener hacia que la salud financiera de sus empleados, de sus deportistas, quizás es un ejemplo y pueda resultar más fácil, pero yo creo que para otros clubes también va a ir llegando seguro y va a ser una figura más que esté dentro de un club y que ayude, porque como hemos comentado en la anterior pregunta, una parte de la vida del deportista es su salud financiera, y si tiene una salud financiera o tiene sus finanzas controladas y
y bien, pues el deportista va a poder desarrollar su trabajo mejor. El pasado lunes tuve la suerte de asistir a una charla de baloncesto en la que estuvo presente Bernie, que era sobre la generación de oro de aquella fantástica generación, y estuvieron presentes Felipe Reyes, Alex Mumbrú y Bernie. Y Bernie comentó una anécdota que me llamó mucho la atención y que me viene muy bien para la siguiente pregunta. Y es que le preguntaron qué hizo con su primer sueldo, con la primera vez que él vio realmente ese dinero en la cuenta y dijo, ostras, esto ya ha cambiado y ya tengo dinero, ¿no? Entonces, seguramente algunos deportistas hubieran tomado otras alternativas, pero él lo primero que hizo fue comprar un lavavajillas, porque a él eso ya de tenerse que agachar por el esfuerzo, su altura, etcétera, para lavar platos, pues él consideró que era importante para su día a día. De ahí saco la pregunta, ¿realmente un deportista sabe gestionar su patrimonio? Bernie, aprovechando tu anécdota. Ya te lo digo yo, no. No por esto que estamos hablando, no hay una educación financiera real del deportista, que especialmente suele empezar a jugar relativamente joven, 17, 18, ahora cada vez más jóvenes, ¿no? Pero bueno, 17, 18, 19 años, y no tiene esa educación financiera. Por eso hablaba desde el principio del entorno, ¿no? En mi caso, ¿de quién tiro al inicio? Pues de mis padres, que son personas muy estables, que van, pero tienen un conocimiento también básico de lo que podría ser invertir un dinero. Cuando pasas de tener una cantidad de dinero normal, como para comprar un lavavajillas, y pasas a tener una cantidad de dinero o un contrato a futuro de 3, 4 años, donde empiezan a ser ya unas cantidades de dinero que están por encima de lo que, en este caso, mi padre ha podido ganar en su vida, entonces empiezan a llegar las dificultades. Lo básico, vamos a comprarnos la primera vivienda. Bueno, esto es sencillo, pero cuando empieza eso a evolucionar, en mi caso nos pusimos en manos de un asesor financiero, porque empieza a haber ciertas cantidades de dinero que no interesa tener en la cuenta o en el banco, y sí en poder funcionar de otra manera, ¿no? En inversiones o en buscar un patrimonio, pero normalmente es difícil que llegar a encontrar a alguien cercano a ti que pueda visibilizar o visionar a futuro, a medio plazo, esa posibilidad de ingreso para estructurarlo de una manera más correcta, ¿no? Es complicado porque, y esto da para una charla más larga, parte de la burbuja esa donde nos meten a los jugadores va por ahí también. Tú no te preocupes, tú juegas, entrena todos los días, que te vamos a lavar la ropa, te vamos a dar tu ticket del avión, no te preocupes. ¿Qué necesitas? Reservar un restaurante, yo te llamo. Todo está a control, todo está muy enfocado a que tú estés centrado en lo tuyo. Pues aquí pasa lo mismo. No te preocupes, yo me encargo. Y al final nunca te encargas tú. Y esto quizás sea precisamente con el tema del dinero, un empuje que hay que dar entre todos, ¿no? Oye, ok, que se encargue alguien profesional, pero que sepa lo que está haciendo, que tú lo sepas, ¿no? Que tú entiendas. Yo ahí estoy muy de acuerdo que yo creo que el asesoramiento financiero es fundamental, porque para eso están los expertos, pero es fundamental y creo que es necesario que el jugador, el deportista, pues tome conciencia de lo que se está haciendo con su dinero y sepa lo que se está haciendo con su dinero. Eso de yo me encargo, pues también hemos visto muchos casos, ¿no? Por ahí de que yo me encargo que o lo ha dilapidado o se lo ha llevado o lo que sea. Entonces, es un tema... Querer, te interrumpo, Ale, sin querer profundizar demasiado, a mí me ha ocurrido. Yo me encargo y no se encargo muy bien. Claro. Tiene una fase de mi vida en la que... Por eso decía yo lo del tema antes, del tema de los impuestos, de saber, oye, qué impuestos tengo que presentar, cómo se hace esto, de qué forma lo estás haciendo. Y eso yo creo que en la vida del deportista, y más ahora que cada vez se reducen los horarios de entreno, bueno, el deportista trabaja muchísimo y tal, pero bueno, no dedica 15 horas al día o 14 horas al día. O sea, igual que nosotros o las personas normales trabajamos 8 o 9 horas, pero luego tenemos que estar pendientes de presentar la declaración de la renta, pues el deportista tiene que tomar conciencia y tiene que responsabilizarse de que el dinero es suyo, son sus ingresos y es su vida.
Y dejarlo en manos de un profesional y de un experto es bueno y es necesario, pero no debe olvidarse que es su patrimonio, su dinero y es su futuro. Y el de su familia también, y el pan de su familia. Entonces, es importante que lo que estamos hablando, ¿no? De que haya una educación financiera básica para que esa persona pues tenga conocimiento de que lo que se está haciendo con su dinero es lo correcto, de que se está creando pues, algún tipo se está diversificando bien las inversiones, de que está habiendo un ahorro para la poscarrera o que está habiendo inversiones que son más que a corto plazo, que están siendo más a medio o largo plazo, y todas esas cosas que te hagan que tú tengas la conciencia de que tú en un futuro, pues ese patrimonio que con mucho esfuerzo te has ganado y lo has conseguido, pues siga ahí cuando termine tu carrera y que luego te permita poder seguir viviendo, y aunque seguro, pues después hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo cosas, como es tu ejemplo, Benny, que tú sigues moviéndote y haciendo cosas, pero que puedas tener la tranquilidad de que, bueno, de que ahí, pues el patrimonio ahí sigue o está, y que no ocurra, como en muchos casos sabemos, de que de pronto pues la persona termina su carrera deportiva y va a echar manos y no tiene nada, ¿no? No tiene nada, a pesar de que ha ganado muchísimo dinero. Pero bueno, pues eso, que es importante el tema de la formación y el saber y el responsabilizarse y el querer saber qué se está haciendo con el patrimonio y con el dinero que se está ganando. ¿Se habla entre los deportistas de temas económicos y financieros, Bernie, o simplemente cada uno lleva su parcela, su burbuja, como tú comentabas ahora, y no es una conversación que fluya en un vestuario? Sí se habla. Sí es tabú, normalmente suele ser tabú los ingresos económicos que tiene cada uno, pero sí que se habla mucho de diferentes tipos de inversión, dónde está poniendo cada uno el dinero, si tu mentalidad está siendo inmobiliario, si tu mentalidad está siendo de otro perfil. Sí se suele hablar bastante. Y otra cosa que no hemos comentado todavía, que es muy importante en cuanto a educación financiera también, es en cuanto, que era para complementar lo que decía Ale, es el gasto. ¿Cuánto gastas? Si gastas por encima de lo que ganas, o casi por encima de lo que ganas, ya sabemos lo que va a pasar. Esto ya es matemática más simple. Pero el gasto por el entorno en el que te mueves, en el estatus en el que estás, esto es muy cultural también, especialmente con los americanos. El querer equipararte, igualarte a tu compañero en cuanto a gasto, a veces también suele ser un problema. Sí, bueno, además de que es tan cultural, que la mayoría de los estudios de investigación que hay sobre educación financiera en situaciones de éxito, de fracaso, casi todos vienen de otra cultura que a lo mejor no es representativa en nuestra sociedad, pero bueno, que sí que es vinculante, porque normalmente lo que tú dices, hay unas pretensiones de que los ingresos van a seguir recurrentes durante mucho tiempo y al final son cortoplacistas por la propia estructura que tiene un deportista. Pero, ¿habéis notado algún cambio de percepción en el asesoramiento financiero, en el interés que tiene el deportista en los últimos años, o creéis que sigue igual que siempre? Ha cambiado en cuanto culturalmente el deportista está más interesado en general por el tipo de inversión que puede hacer. Hay muchos más deportistas emprendedores, hay mucho más deportistas invirtiendo en diferentes tipos de empresas. El deportista quiere estar más involucrado en todo lo que rodea el mundo del deporte, el negocio del deporte, y por eso vemos muchos deportistas que empiezan a invertir o empiezan a estar involucrados en el contexto del deporte, ¿no? Ese es el cambio más importante que yo veo, y que afortunadamente, y pasa en otros ámbitos de la vida, la información la tienes a golpe de clic, a golpe de arrimarte a alguien y de informarte adecuadamente, ¿no? O sea, hay mucha más capacidad ahora de informarte de muchas cosas que la había cuando yo empecé a jugar. Yo pienso, a ver, antes, la evolución, ¿no? Se hablaba de la evolución, yo creo, y la sensación que yo tengo, y esto Bernie también que me corrija si me equivoco, la sensación que yo tengo, porque lo veo en los chicos jóvenes, ¿vale? Muchas veces siempre se asociaba al muy buen deportista que quizás era peor estudiante,
no sé, era como una sensación. Había buenos deportistas que eran buenos estudiantes, pero siempre era más asociado a que el buen deportista dejaba de estudiar antes o estudiaba menos o era peor estudiante. Se asociaba un poco esa imagen, bueno, habiendo siempre muchas excepciones. Y yo creo que ahora es al contrario. Ahora el buen deportista es porque tiene una serie de hábitos buenos, de constancia, esfuerzo, de organización. Y yo creo que cada vez la sensación que tengo dentro del ámbito que me muevo como del deporte de formación es que se da más casos de que son muy buenos estudiantes también. Entonces yo creo que la tendencia es eso, a que creo que cada vez los buenos deportistas cada vez son más conscientes, son más responsables, son más serios en cuanto imagino que también a la hora de si empiezan a tener un patrimonio, pues tomar más interés, como está diciendo Berni, en saber y en conocer qué se está haciendo y en tomar conciencia de lo que se está haciendo. Y yo creo que en eso ha habido una evolución, ¿vale? También, como acaba de decir, pues es un tema que ahora, por suerte, como por suerte, puede haber capacidad para poder aprender, para poder conocer temas financieros o las inversiones y tal, pues también es más fácil ahora el poder formarte y el poder conocer un poco más todos estos instrumentos, todos estos productos financieros que existen. Entonces, quizá con el acceso ahora mejor que hay a la información financiera en concreto, y después también a la propia evolución que yo creo que se está dando en cuanto al deporte y tal, pues yo creo que en este sentido sí creo que está habiendo una evolución positiva. Mira, Alejandro, aprovechando que comentabas lo de que ahora hay más posibilidades del acceso a la información, de la guía, etcétera, yo creo que también es muy importante para los programas de educación financiera, como es el caso de Dauphiné y de otros, poder identificar realmente cuáles son los elementos que pueden ser más eficientes de cara a trasladar a los deportistas y vosotros sobre todo que trabajáis con tantos niños sobre la educación financiera. Si creéis que es más eficiente la guía, las sesiones, los podcasts, sesiones online, etcétera. ¿Qué creéis vosotros? Bueno, la educación, a ver, la información que se le dé a los jóvenes tiene que ser muy clara, muy concisa, ¿cómo se dice? Muy precisa, y yo creo que los conceptos financieros básicos no son conceptos muy complicados y son conceptos sencillos y son conceptos que yo creo que cualquier persona con un poquito de capacidad los puede entender. Ahora, ya si quieres profundizar en cosas y en productos más complicados, pues evidentemente eso sí requiere de quizá una formación mayor o de tal. Pero yo creo que estamos hablando, ¿no?, de jóvenes, ¿no? Pues a lo mejor tú puedes llevar o puedes hacer alguna pequeña sesión con chicos de 15, 16, 17 años para explicarle, por ejemplo, cómo es una nómina y explicárselo y un poco ponerlos en situación. O venga, una sesión, venga, si vais a pedir un préstamo, venga, vamos a hacer una simulación de cómo sería esto, se tendría que hacer de esta forma, tenéis que saber estos conceptos, tenéis que saber estas cosas. Pero también yo creo, y por suerte, que en Málaga tenemos buenos deportistas, como es el caso de Berni, tenemos a mucha gente que son personas accesibles, que las tenemos ahí y pues quizás, pues si esto mismo, en lugar de, bueno, yo puedo contarlo como persona que puedo explicarlo, pero quizás si algunas de estas cosas que estamos hablando, pues un día va Berni o va cualquier deportista, antiguo deportista profesional, y también se lo explica, ¿vale?, de los riesgos que puede haber por las malas decisiones, y ya no solo porque vayas a ser un deportista que vayas a ganar mucho dinero, sino también porque después vas a ser persona y vas a tener un patrimonio y no puedes cometer locuras ni puedes hacer tonterías. Pues si esos detalles y esa toma de conciencia te la dice alguien, pues que encima pues sabes que admira por su condición de deportista y tal, pues yo creo que pues, podría ser una cosa buena, ¿no? Que esas charlas o ese toma de conciencia pues la hagan pues personas como Berni, como Borja, como Carlos, que también es una persona que sabemos que ha tomado buenas decisiones y ahora pues está teniendo una vida, una etapa post carrera también buena. Entonces, pues eso, yo creo que eso también podría ser bueno, ¿vale? A colegios, a institutos, a clubes deportivos, podría ser una buena medida. Sí, quizás no sea tanto cómo viene la información, sino cuántas veces llega y en qué dirección, ¿no? Porque al final, si te hablan en casa, te hablan desde el cole,
te lo dicen en tu club y además te vienes a una charla no sé qué, pues oye, tanta gente te lo está diciendo, pues al final te acaba calando, ¿no? Algo queda, claro, algo queda. Algo no, tiene la preocupación. Cuando llega el momento, dice, espera un momento, si todo el mundo me ha estado hablando de esto, igual es que es muy importante, ¿no? Así es como acaba entrando la información a los más jóvenes. Claro, pero y que hay muchos peligros ahora, ¿vale? Ahora, ya lo he dicho antes al principio, ahora a golpe de clic, pues a lo mejor un chaval de 18 años te está comprando acciones sin saber qué está haciendo, o te está comprando criptomonedas, o te está haciendo... Y tú dices, pues bueno, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes en qué te estás metiendo. Y que bueno, que tú quieres hacer eso, pues párate, fórmate, entiéndelo, entiende el producto en el que estás invirtiendo, pero no. Entonces, hay muchos peligros y mucho más de los que había hace tiempo, porque antes tú podías ir a un banco y pedir un préstamo, pero eso requería de un proceso. Ahora, como todo es inmediato, pues entonces hay que tener cuidado con esas cosas y hay que hacer que tomen conciencia a los jóvenes de esos peligros. Claro, pero de ahí la importancia de los programas de educación financiera. Yo creo que estamos debatiendo en un círculo donde al final nos lleva a una salida donde el efecto de la educación es fundamental y el tema de la toma de conciencia. Por eso también yo siempre me llama mucho la atención en el deportista, si realmente, Berni, tú que has estado ahí dentro, realmente ellos son conscientes de la durabilidad que tiene su carrera y sobre todo del efecto del camino de vuelta, ¿vale? Mira, esto es como, me gusta poner este ejemplo. Esto es como cuando eres padre e intentas explicarle a alguien cómo se siente uno siendo padre. Pues lo igual. Yo te lo puedo explicar, pero hasta que no lo sientas va a ser muy difícil que lo comprendas. Bueno, esto es lo mismo con la retirada, ¿no? Cuando le dice a los jugadores que ya tienen 30, 31, 32 años, oye, está ahí la retirada. Te estás preocupando por formarte, te estás preocupando por qué quieres hacer, has pensado... y la mayoría de las veces no tiene nada que ver con el dinero, ¿eh? Tiene que ver más con qué vas a hacer cuando te ríes. Está muy bien, como digo siempre de broma, ver Netflix los miércoles por la mañana está bien un rato, pero a la tercera semana que ves Netflix los miércoles por la mañana, en un momento pues puedes empezar a angustiarte, ¿no? Y lo mismo ocurre con lo financiero, es parte de la conversación, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿A qué nivel estás gastando? Porque va a llegar un día y da vértigo que cuando estás acostumbrado a tener un remanente de ingreso potente y de repente pasa un mes y es cero, 2 meses cero, 3 meses cero, 4 meses cero y tú no has cambiado tu nivel de vida, que normalmente suele ser alto. El tener al deportista bajo la conversación es imprescindible, especialmente cuando se va acercando, es una conversación de toda la carrera, ¿no? Pero especialmente cuando se va acercando el final de la carrera. Lo que pasa es que es tan impermeable la burbuja que a veces es complicado que te entiendan o que te escuchan. Sí, no. Sí, lo sé lo que me estás diciendo, pero tiene que llegar, lo mismo que los niños, tiene que llegar la información desde todos los ángulos, ¿no? Desde el propio club, desde la agencia, desde el entorno de los deportistas que estamos por ahí. Tiene que ser muy fuerte para que el deportista entienda que, oye, que no vas a tener 25 toda la vida, que va a llegar un momento que vas a tener 37, 38 y se va a acabar. Es que nos creemos inmortales. Cuando estamos jugando... ¿Qué opina Alejandro? No, que yo pienso que lo que está diciendo es prepararse para el momento y lo que también hemos repetido muchas veces, el tema del entorno, ¿no? Que tan importante, ¿no? Que te haga ver y que te tenga siempre los pies en el suelo, ¿no? De cuidado, que luego la vida sigue, la vida continúa, que no pierda un poco el norte de que bueno, que toda la vida no vas a ser una estrella, no vas a ser reconocido continuamente, no vas a tener este nivel de ingresos. Entonces, pues es importante lo que ha comentado Berni, el que escuchar y el que nunca perder de vista la realidad y tener conciencia de la situación especial y tu condición de deportista. Y ya está. Dentro de esa percepción y de esa idea, ¿qué consejo le daríamos a los deportistas que están comenzando su carrera deportiva, como le pasó en su día a Berni o a Borja o al que corresponda, y viéndolo desde una perspectiva, por un lado, de un gestor, de un gerente, y por otro lado, de un deportista profesional? Bueno. Berni, ¿empiezas tú? Dale tú, venga.
No, yo creo que a esa persona joven, pues prepararlo para lo que viene en todos los sentidos y evidentemente en la parte financiera, lo primero, yo, si algún familiar mío cercano o alguna persona que yo conociera cercana viera que va a entrar en una situación, lo que le diría es primero que tenga un buen asesor, un buen gestor de su patrimonio o que tome conciencia de que tiene que tener a alguien especialista. Luego lo que he dicho antes, de que empiece que sea consciente de su situación y que esto tiene una durabilidad que es corta en el tiempo, que puede venir en cualquier momento cualquier lesión y que tenga y que esa carrera o esas perspectivas tan buenas a futuro que pueda tener, pues se corten y se trunquen de un día para otro. Por eso, el que siempre esa persona o ese chico o chica joven tome conciencia y que tenga siempre pues eso, lo que he comentado, ¿no? De los pies en el suelo y que sea muy consciente de toda esa situación. Y luego, pues evidentemente, si me pillara muy cerca, yo me preocuparía porque esa persona se formara y supiera exactamente en cada momento lo que se está haciendo y dónde está yendo su patrimonio. Aparte de eso, de siempre que no se le suba a la cabeza ni que pierda el norte en cuanto a creerse que porque ingrese un poquito más de dinero que los demás, pues ya piense que tiene la vida resuelta o que tiene otra condición superior al resto de personas. Pero bueno, entonces, sobre todo es eso, el dejarse asesorar, el que siga escuchando y el que siga y el que no, porque considere que tenga un buen asesor profesional que le esté asesorando, porque también que tome conciencia y que aprenda y que sepa en cada momento lo que se está haciendo con el dinero, con su dinero. Bueno, lo ha dicho todo Ale. Ser consciente en el mundo en el que mueve y tener la personalidad suficiente para tomar tus propias decisiones y no las que tu entorno, y me refiero al baloncestístico, te lleve, ¿no? Porque tener un ingreso alto de dinero te puede llevar a estar en un estatus que que te haga perder la visión de la realidad del mundo. Y no digo que no disfrute de su ingreso y de su dinero, que se lo está ganando, sino siendo consciente del mundo y de la realidad y de que la vida profesional es un tercio de su vida real, total. Y cuando llega el futuro se puede encontrar con que no que tiene menos, que no tiene nada. Y entonces empiezan los problemas importantes porque sobre todo cuando terminan las carreras, y continúo un poco con la conversación de antes, lo primero que se te acaba es el estatus de deportista y eso es un impacto muy potente y ahí sí tiene que ver mucho con lo económico y a veces quieres estar en ese estatus desde lo económico sin tener los mismos ingresos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, el resumen sería tener la personalidad, los pies en el suelo y la conciencia del mundo en el que está viviendo. He anotado bastantes cositas de todas las charlas que llevamos. Hemos hablado de planificación financiera, de una necesidad de una educación continua, de herramientas prácticas que los deportistas deben implementar. Y yo creo que para todo ha sido sumamente útil vuestras apreciaciones y sobre todo vuestras experiencias desde diferentes puntos de vista. Y yo creo que es muy interesante también para las futuras líneas de investigación y de trabajo que tenga el proyecto Dufinet, con su línea de trabajo Dufiesport y todas las personas que han podido acompañarnos. Y yo creo que existe un nexo en común que desde el principio ha sido recurrente en nuestra mesa de debate, ¿no? Que ha sido la educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje creo que debe de iniciarse desde las primeras etapas de la educación, desde la educación primaria, en diferentes niveles de conceptualización, en diferentes niveles de llevarla a la fase de ejecución. Y bueno, ya se ha demostrado en multitud de estudios la importancia del efecto que puede tener la educación financiera y el control y la estabilidad de los recursos económicos dentro de un deportista. Y la verdad es que para todos nosotros ha sido un verdadero placer poder escuchar o compartir con vosotros y en resumen que la educación financiera pues es una inversión clave para todos los deportistas, y sobre todo que les permite no solo un bienestar en el presente, sino en el futuro, sino también poder utilizar el éxito deportivo para contribuir en una estabilidad económica y duradera. Nos hubiera encantado tener esta interacción con el público para poder establecer un debate más alargado con preguntas y donde
poder echar un ratito más con ellos, pero es un placer. Daros las gracias por vuestra implicación, daros las gracias por vuestro tiempo. Creo que ha sido eficiente y práctica la mesa de debate y, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Os queda un minutito, no sé si alguien más quiere dar alguna conclusión final, apoyar las palabras que ha dicho Manuel. No sé, Berni, Alejandro, ¿algo que queráis añadir de último segundo? Yo me iría a que la información, a esto de lo que estamos hablando tiene que llegar desde muchas direcciones y tenemos una suerte tremendísima por muchas razones y en este caso de que Unicaja y Fundación Unicaja estén presentes en el mundo deportivo de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y tenemos que aprovecharnos de eso. Tenemos que aprovecharnos de eso porque en otros sitios no lo tienen y nosotros, como digo, además de para otras cosas, para esto en concreto, tener a Fundación y a Unicaja Banco con nosotros es una maravilla. Una suerte y también el compromiso, ¿no?, que siempre se ve desde la Fundación Unicaja, desde Unicaja, en que los jóvenes pues eso, reciban la formación tanto deportiva como extradeportiva. Entonces, pues lo que dice Berni, hay que aprovecharlo y hacerlo, ¿vale? Y hacerlo y que tomemos todo conciencia y parte en que esto llegue a quien tiene que llegar, que al final pues son los jóvenes, que son nuestros futuros deportistas, pero luego también son nuestros futuros docentes, médicos, tal. Entonces, pues eso, que la formación al final de las personas, ¿no? Entonces, pues eso es una suerte, una ventaja y hay que aprovecharla.